Bien, vamos a empezar esta transmisión en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y primeramente, bueno, agradecer a Dios por esta transmisión, la oportunidad que se me da de poder participar de esto tan de bendición. Y bueno, también quiero decirles de que nuestros pastores mandan muchos saludos a todos los hermanos, porque bueno, ellos en presencia también están conectados y me dicen que les mande saludos a los hermanos. Así que vamos a empezar este servicio en el nombre de Jesús y vamos a escuchar una alabanza. Así que le voy a pedir al sonidista ahí que me coloque la alabanza. Solamente la vamos a escuchar, no voy a cantar, porque si canto la voy a echar a perder, así que vamos a escuchar esa alabanza.
Amén. Bueno, después de haber escuchado esta hermosa alabanza, razones para alabarte, vamos a efectuar una oración. Lo importante de esta transmisión es la palabra de Dios. Así que vamos a orar para que el Señor bendiga su palabra, para que Él sea Él hablando, no sea yo el que hable, sino que yo sea solamente el parlante. Y Él pueda, ¿no es cierto?, hablarnos en nuestras vidas. Porque necesitamos de la palabra de Dios, necesitamos entender lo que Él quiere para con nosotros. Así que los estoy invitando a orar. Vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos bendiga mediante su palabra. Señor, en esta hora te agradecemos esta oportunidad, Señor, de poder estar congregados con mis hermanos, sí a la distancia, pero por medio de esta tecnología podemos estar conectados y podemos, Señor, también escucharle y aprender de su palabra. Y en esta hora, Señor amado, en esta tarde, le rogamos que usted bendiga lo que se haga. Señor amado, bendiga su palabra, bendiga todo esto, esta transmisión, Señor amado. Espero, Señor amado, que usted nos hable mediante su palabra. Bendiga a cada uno de los hermanos que están escuchando, que están conectados, que están viendo esta transmisión, y que usted les hable a su vida y nos bendiga mediante esta conexión. Le alabamos, le glorificamos y esperamos su bendición. Lo hacemos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Bien, hermano, vamos a dar lectura a la palabra del Señor. Y vamos a leer en Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y vamos a leer el versículo número 11. Capítulo 5 de Segunda de Reyes, y vamos a leer el versículo número 11. ¿Ya? Si usted tiene su Biblia, búsquela, y vamos a leer este versículo solamente, porque la verdad es que vamos a relatar el capítulo, pero vamos a leer solamente este versículo, un versículo que usted después se va a dar cuenta por qué lo hemos leído. Ya, y voy a dar lectura a la palabra de nuestro Dios en el nombre de Jesucristo. Dice: y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Amén. Es ese puro versículo. Dios bendiga la lectura de su palabra y Él añada una hermosa revelación. Vamos a darle la exhortación o el comentario inmediatamente. La verdad es que para mí esto es absolutamente nuevo. No dejo de estar nervioso por estar acá, porque uno está acostumbrado a veces en la iglesia, estar delante del púlpito y ver a nuestros hermanos que están ahí. Yo en este minuto no los veo. Usted me ve, pero yo no los veo. Entonces, para mí esto es nuevo, entonces no dejo de estar nervioso. Porque la verdad es que esto, el tema de la palabra de Dios también da un poco de nervios. Así que, pero el Señor me use para que Él nos dé de su palabra. Bueno, hemos leído un versículo, y la verdad es que esta es una historia, y una historia muy bonita, ¿ya? Y relata sobre un hombre que se llama Naamán. Naamán, fíjese que era un general de ejército, y era un general de ejército de
el pueblo sirio, no era de Israel, era general de ejército del pueblo sirio. Y Siria era un pueblo vecino de Israel, ¿ya? Este hombre dice que era valeroso, tenía valentía, era un hombre valiente, y además era un buen estratega militar porque por mano de él habían ganado muchas guerras y batallas. Entonces el rey de Siria lo tenía bien considerado. Era un general que era muy destacado, un hombre valiente, un hombre leal. Entonces el rey lo tenía en alta estima, era su consentido, está escrito. Y resulta que este hombre, se podría decir, pucha, el hombre tiene fama, es general, tiene galardones, buen estratega, militar, consentido del rey, o sea, lo tenía todo. Pero sabe, le faltaba una cosa, él era leproso. Ahí estaba, lamentablemente, el defecto, digamos, de este hombre, leproso. Y fíjese que la lepra en esos tiempos era una enfermedad incurable. Y era horrorosa la enfermedad, porque la lepra era una enfermedad efecto contagiosa. Yo un poco investigué sobre la lepra, y fíjese que la lepra es una enfermedad de carácter efecto contagiosa, de carácter bacteriano. Dice que causa daño neurológico y llaga en la piel y debilidad muscular. Y esto es con el paso del tiempo. Fíjese que en esos tiempos la lepra era considerada una de las enfermedades mortales y de contagio era la más terrible. Y cuando la persona se declaraba leprosa, tenía que salir del lugar. O sea, del sector, del pueblo, era aislado, eran discriminados. De hecho, ellos tenían que andar con una campana o algo y diciendo soy leproso, para que nadie se le acercara. Algo parecido sucede en estos tiempos, en este tiempo de pandemia, porque, bueno, nos asustamos y tenemos temor del tema del coronavirus. Pero en ese tiempo era la lepra, y la lepra era una enfermedad incurable. Hoy día sí, con antibióticos se puede tratar, y es curable, pero en esos tiempos era incurable. Entonces, lamentablemente este hombre tenía la lepra, y era preocupante para el rey, preocupante para él, para su familia, que este hombre tan poderoso tuviera lepra. Entonces, mire, y este hombre era tan tenía tanta fama y era un buen militar que también atacaban a Israel. A veces mandaban ofensivas a Israel y escuadrones o bandas y atacaban a Israel, y en uno de esos ataques está escrito, dice que trajeron a una muchacha, la secuestraron o la trajeron de Israel y la pusieron como esclava o sirvienta de la mujer de Naamán. Y esta muchacha, al ver la preocupación de la esposa de Naamán y de Naamán mismo, le dijo a su señora, digamos a la mujer de Naamán, le dijo, en Israel hay un profeta de Dios que puede sanarle. Entonces, porque la verdad es que cuando la persona tiene la enfermedad y sabe que es mortal, se agarra de cualquier cosa. O sea, es capaz de cualquier cosa por obtener la sanidad. Quizás él anteriormente a lo mejor había acudido a médico, a hechicero, no sé, a lo mejor a cuánta personaje, porque también tenía dinero. Entonces,
cuando escuchó de la mujer de él, que le dijo, mira, la muchacha me dijo que allá en Israel hay un profeta que te puede sanar la lepra, él dijo, voy para allá, para que este profeta me sane, y le comentó al rey. Entonces el rey viene y le dice, vaya, es más, yo te voy a hacer unas cartas, le dijo, te voy a hacer una carta de mi parte, que vayas de mi parte, y se la presenta al rey de Israel, que vas de mi parte, y que para que te sanes de la lepra. Así que partió Naamán con las cartas. El mensajero de la carta obviamente fue antes, y le fue a dejar la carta al rey, y el rey dijo, bueno, pucha, dijo, ¿cómo yo voy a estar en mis manos sanar a este hombre si yo no soy Dios? Dijo, no está en mis manos, no soy médico, no soy Dios para sanarle. Y dice que se preocupó y se airó y rasgó su vestido, el rey de Israel. Entonces pensó el rey y dijo, parece que el rey de Siria quiere provocarme. O sea, él pensó que el rey de Siria lo quería provocar para ocasionar una guerra. Y no era así. Había sido un malentendido. Entonces, cuando escuchó esto el profeta Eliseo, le dijo, no te preocupes, le dijo, rey, que yo le haré saber de que existe Jehová Dios, nuestro Dios, un solo Dios, y sanaré su lepra, que él sanará su lepra. Así que, lógicamente, Naamán fue hacia la casa del profeta Eliseo, buscando la sanidad. Pero ¿sabe qué? Es bonita la historia porque al final, bueno, conocemos, los que hemos leído, conocemos un poco, en parte de la historia de que Naamán le dijo el profeta Eliseo que se zambulliera en el río Jordán, ¿no? Que se zambulliera 7 veces, ¿ya? Y él fue, se zambulló 7 veces. Bueno, no quería de primera, pero sus criados le dijeron, bueno, ¿por qué no te zambulles? Y bueno, se zambulló, salió con su piel sana. Pero mire, hay unas cosas curiosas. Hay una cosa curiosa. Todo bien, ¿no es cierto? Él fue sanado. Y la verdad es que todos pensamos y creemos, ¿ya? Que hasta ahí nomás es el cuento. O sea, el general fue sanado su lepra, pero sabe que hay unas cosas, algo curioso y algo un poco más allá, porque yo le puse un poco un título, me atreví a ponerle un título, y le puse detrás de la sanidad de Naamán, porque hay algo importante que tenemos que conocer detrás de la sanidad de Naamán. Fíjese que hay una referencia respecto a la sanidad de Naamán. Y mire, con respecto al primer versículo, ¿ya? Y dice, y habla en con respecto al primer versículo, y está en Lucas 4:27, ¿ya? Y dice, y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. O sea, que en Israel habían israelitas, pueblo de Dios, que estaban enfermos de lepra. Pero fíjese que solamente Naamán fue limpio. Mire qué curioso. ¿Por qué será? Solamente Naamán fue limpio por el profeta, ninguno de los otros. Entonces, hay una cosa curiosa ahí. Otro dato curioso, que no lo leímos, pero está en el versículo primero de la lectura del capítulo que hemos leído. Mire, dice, Naamán
general de ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, o sea, del rey, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. ¿Nota usted el dato curioso? Por mano de él, Jehová había dado salvación a Siria. O sea, que yo le dije que este hombre era un estratega, un buen estratega, era consentido del rey porque de mano de él, pero detrás de su victoria estaba Jehová, o sea, Dios. O sea, de antes, Jehová ya tenía el respaldo de Dios, antes de sanarlo, antes inclusive de que él lo conociera. Entonces, una cosa curiosa, era sirio, no era israelita. Y el Señor ya lo tenía considerado. ¿No es curioso? Sí. Entonces, vemos que detrás de la sanidad de Naamán, él ya estaba, el Señor ya lo tenía ahí. Estaba considerado por Dios. ¿Ya? Porque por mano de él, Dios había dado victoria a Siria. O sea, no era una cosa del general que fuera bueno, sino que Jehová estaba con él. ¿Qué le parece? Ya, y lo otro que yo le mencioné, que está en Lucas, capítulo 4, verso 27, que yo le acabo de leer, que dice, y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Sabe quién lo dijo esto? Jesucristo. Jesucristo dijo esto en la sinagoga. Ya él lo sabe, o sea, él lo sabía, obviamente, y él lo dijo. ¿Y sabe qué causó estas palabras en la gente que estaba en la sinagoga? Causó furor, o sea, causó escozor, causó rabia, a tal extremo que lo echaron. Echaron al maestro de la sinagoga por haber hablado eso. ¿Ya? Se enojaron. A tal extremo que lo echaron y inclusive querían matarle. ¿Y sabe por qué querían matarle? Porque Jesús le estaba diciendo de que Dios, la voluntad de Dios y Jehová Dios es un Dios soberano, con derecho a hacer su voluntad y propósito. Entonces, cuando Dios hace la voluntad de Él, a veces causa escozor en las personas, en los religiosos, en los legalistas, en los fariseos, ¿ya? En aquellos que ponen por delante su religiosidad. No ponen a Dios, sino su religiosidad, su doctrina, no sé. Causa escozor en eso, porque Jehová Dios, nuestro Dios, es un Dios soberano. ¿Ya? Él hace su voluntad cuando Él quiere. Él dice que Él, de quien quiere, tiene misericordia. ¿Ya? Y nosotros los que hemos creído, los que hemos confiado en Él, los que estamos bajo su mano, tenemos que esperar la voluntad de Dios. Mire, hay personas religiosas que están dispuestas a matar por defender en lo que creen. Pero el que cree en Dios, o el Hijo de Dios, está dispuesto a dar la vida por lo que cree. Mire la diferencia. Sí. Hay unos que quieren matar y el otro, nosotros tenemos que dar la vida. Así nos ha mandado el Señor. Entonces, mire, ¿qué sacamos de esto? Que la voluntad de Dios es la que nosotros debemos esperar. Mire, Naamán, leímos este versículo, el versículo 11. Leemos este versículo. Dice que él se fue enojado cuando el profeta viene y le manda un mensajero, le dice que se zambulla en el río Jordán 7 veces. Y mire lo que dijo, porque él no conocía a Dios en ese minuto. Dios lo conocía,
Dios lo respaldaba, Dios estaba con él, pero él no lo conocía todavía. Entonces él dijo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. ¿Ve? Su Dios, dijo, el nombre de Jehová su Dios. O sea, él no le conocía, aún no le conocía. ¿Quién? Naamán. Ah, Entonces, y dice, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, él pensaba algo diferente. Inclusive él estaba dispuesto a pagar, porque él había cargado piezas de plata, piezas de oro, estaba dispuesto a pagar la sanidad, porque él pensaba de que Dios lo iba a sanar por medio del profeta, pero el Dios de él. O sea, él no quería tener contacto, solamente quería la sanidad, eso era todo. Pero después de haberse zambullido 7 veces, el hombre, ¿qué es lo que le pasó a ese hombre? No solamente fue sano, sino que también hubo un reconocimiento. Porque ¿qué es lo que dijo? Cuando fue de nuevo, porque él cuando salió del río Jordán salió limpio y todos se maravillaron, se vistió y él se subió al carro y dijo, vamos a donde el profeta Eliseo a agradecer. Y viene y se para al lado al lado de la casa y le dice verdaderamente, hoy he entendido, reconocido de que existe un solo Dios en Israel. O sea, primero hay un reconocimiento, una gratitud y un reconocimiento. Ahí él conoció o reconoció a Dios. Entonces, hay 4 factores o 4 cosas que yo le puedo decir que existen en el hombre que realmente ha recibido las bondades de Dios. Reconocimiento de que Dios es Dios y que por gracia de Él soy considerado. O sea, por regalo. Yo no hago nada. Naamán no hizo nada. Naamán no hizo nada para llegar a Dios. Dios hizo todo para que él lo conociera. Él puso a la muchacha israelí para que le dijera que había un profeta. Él puso, ¿no es cierto?, al profeta Eliseo para que le mandara que se zambulliera. O sea, él lo hizo todo. ¿Me entiende, hermano? Segundo, agradecimiento. Él sintió el agradecimiento de ser agradecido por todo lo que nos da mediante la alabanza. Porque ¿sabe qué? Él de ese minuto iba a alabar a Dios. ¿Y por qué le digo esto? Porque él le pidió permiso al profeta a llevarse un poco de tierra para él en Siria, poner esa tierra y adorar a Dios ahí. Además le dijo al profeta, y perdóneme por favor, Dios, cuando tenga que ir con el rey al templo del dios Rimón a adorarle. Entonces, ahí vemos que el hombre verdaderamente reconoció de que él es Dios. Tercero, andar en rectitud y humildad de corazón. Cuarto, entender que nuestra vida, salud, hogar y nuestra familia dependen de Dios. Descansar en Él sabiendo que todo lo que venga o pueda venir es voluntad de Dios, voluntad de Él. Mire bien, hermano, en esta situación de pandemia, de coronavirus, yo solamente le quiero decir de que está en las manos de Dios todo, todo. sí. ¿Ya? Usted puede decir, no, si yo creo que no se me va a pegar la enfermedad. Está bien que crea, pero ¿es la voluntad de Dios? Sí. ¿O es su voluntad? Voluntad A lo mejor es la de- voluntad de usted de que no se le pegue esta enfermedad, pero ¿qué tal si es la voluntad de Dios? voluntad Y de- la voluntad de Dios es bien hecha. El Señor, cuando es la voluntad de Él, y si Él me quiere mandar esa enfermedad y yo la tengo que padecer, es por voluntad de Él. Y siempre va a haber una recompensa o algo mejor. sí. Entonces créalo así, mi hermano. No tenga temor, no tenga miedo de esto. Porque si es la voluntad de Dios, usted no le va a tocar la enfermedad. Ahora, si es voluntad de Él,
el Señor le va a dar la enfermedad, o sea, usted va a tener la enfermedad aunque ande con mascarilla, aunque ande, se eche sanitizante por todos lados. Es la voluntad de Dios y tenemos que aceptarla. Entonces, vivir en la voluntad de Dios es una cosa, porque todo Él ya lo tiene planeado, ya lo tiene hecho, todo es un propósito, todo tiene su propósito. Y si es propósito de que yo tenga enfermedad, así será. Y si no, no hay enfermedad. Pero dependemos de la voluntad de Dios. ¿Ya? Y esta palabra nos enseña de que el Señor ya nos tiene a nosotros considerados desde antes y Él sabe lo que vamos a padecer, lo que no vamos a padecer, sabe cuándo vamos a morir, cuándo no. Y sabe, ¿no es cierto?, el transcurso de nuestra vida. Si usted realmente confía en Él, va a esperar la voluntad de Dios. Amén. Que el Señor bendiga esta su palabra. Él le siga bendiciendo, lea bien la historia, porque en realidad esta historia es muy bonita, ya como todas las historias de la Biblia, pero detrás de esa historia usted bien sabe que hay un propósito. Todo lo que está escrito aquí tiene un propósito. Y hoy día el Señor nos ha dado este propósito de entender de que vivimos bajo la voluntad de Dios. Vamos a dar gracias al Señor mediante una pequeña oración por su palabra. Amén. Ya, en este minuto. Gracias, Señor, por esta su palabra, por este su mensaje, Señor, y bendiga grandemente esta su palabra en nuestros corazones. Grábela, Señor, y que nosotros entendamos de que vivimos y estamos bajo su voluntad, Señor, y que cualquier cosa que nosotros tengamos es un propósito suyo, Señor. Agradecemos, Señor, esta bendición de que usted nos haya considerado y que seamos llamados hijos suyos y que logremos nosotros entender de que todo está en sus manos. Sí, Señor. Gracias por esta bendición, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a escuchar una alabanza Bueno, para que meditemos. Esa no, muy bonita alabanza para que la medite. Dios le bendiga.
Amén. Digno es el Amén. Señor. Agradecido por esta oportunidad, esta bendición. Es una bendición. Amén. Tengo a mi mamita al lado acá que me está viendo en vivo. Sí, No quiso pues. mucho verme en la transmisión, pero está ella presente acá. Quiso acompañarme aquí al lado. Sí. Dios la bendiga mucho, igual Sí. que a todos mis hermanos, a todas mis hermanas que también están en sus hogares. Así que vamos a esperar la bendición de Dios. Amén. Reitero los saludos de nuestro pastor, nuestra pastora, a todos los hermanos. Y los míos propios también y de mi familia, a todos mis hermanos que están conectados y viendo esta transmisión. Señor, te agradecemos esta bendición maravillosa que nos entrega de poder haber participado de este servicio, de su palabra, Señor, de esta alabanza maravillosa, de todo lo que se ha hecho, Señor. Ha sido en tu nombre. Creemos que usted, Señor amado, va a generar bendiciones en los corazones de cada uno de los que escucharon, vieron esta transmisión. Señor, Padre Santo, bendiga mucho a nuestros pastores, Señor amado, bendiga, Señor, a todos mis hermanos de mi iglesia y de todas las iglesias también, de todos los hermanos, que no podemos reunirnos, pero estamos haciendo, Señor amado, estas transmisiones, Señor amantísimo, y que gracias a la tecnología podemos, Señor amado, y gracias también a usted, porque usted también nos ayuda a hacer esto, Señor amado, tan bendito. Agradecemos, Señor, todo, lo hacemos, Señor, y esperamos su bendición para cada uno de nosotros, de todos mis hermanos, y lo hacemos y lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Gloria para Dios le bendiga, hermano.